Siempre he pensado que las personas tienden a relacionarse de maneras algo curiosas respecto a sus gustos, creencias, ideologías y otros aspectos de su vida. Claro ejemplo en internet, con foros, redes sociales y hasta comunidades, temas de los que ya he hablado anteriormente en el canal. Pero así como se puede asegurar que estas formas de comunicarse nada más traen a quienes piensan parecido, es acá donde empiezan a aparecer grupos y segmentos de personas que comienzan una especie de radicalización, ya que se empiezan a considerar más puristas y hasta sesgados con lo que los define como personas, generando así grupos que se podían ir desvirtuando hasta crear un problema mayor: las sectas o grupos coercitivos. Antes de seguir con todo, quiero dejar tres cosas claras. La primera es mi definición de secta o grupo coercitivo, para evitarme polémicas y o problemas. Estas entidades son grupos que han llevado al límite o han sacado de contexto temas muy importantes para la sociedad en general, como son la política, la economía o lo más normal, la religión. Estos grupos normalmente promulgan ideas extremistas y radicales que promueven la deserción de sus integrantes frente a los grupos o actores sociales que no estén involucrados o vinculados con ellos, y que pueden hacerles contrapeso a sus actos. La segunda es que este video contará con varias entrevistas de personas que estuvieron en varios de estos grupos, contando con una parte escrita y otra con una entrevista que junto con quienes hago los videos hemos grabado y la persona que nos ha permitido compartir su experiencia. Por lo que agradezco cada participación y ayuda que me han brindado para este video, además de extender mi apoyo a todos los que quieran salir de estos grupos o cosas parecidas que solo están afectando su vida. Y la tercera es que este documental será una exposición de datos y casos acerca de los grupos que se han caracterizado por llevar al extremo lo que definí como secta anteriormente, por lo que en ningún momento daré mi opinión como tal más allá de algún punto donde haya interacciones clave o un resumen del caso al final de todo lo que se expondrá. Dicho esto, sigo con el video. La realidad es que el fenómeno de las sectas ha acompañado a la humanidad desde que aprendimos a organizarnos, desde que alguien descubrió que se podía ejercer poder, no solo con la fuerza bruta, con armas o con el dinero, sino con ideas que muchas personas pudieran aceptar o aplaudir por sentirse identificadas en caso de estar vulnerables. Y aquí es donde nace algo muy importante, que se verá a lo largo del video. Las sectas nacen de algo muy humano, la necesidad de pertenecer y la necesidad de creer. Es más, en parte, veo que un mundo incierto donde el caos y la desinformación crecen con cada generación, algo que debería ser al revés por el acceso casi universal a todo el conocimiento que hemos creado y obtenido a lo largo de la historia, siempre habrá alguien que prometa respuestas simples o acciones que sean emocionalmente viales para preguntas o situaciones complejas, alguien que diga tener la verdad o un camino seguro para escapar del dolor. Por ejemplo, lo veo mucho con personas que han logrado tener un culto a su personalidad en internet y que han generado adeptos más que suscriptores o seguidores, pero de eso no tratan los casos de hoy. A lo largo del siglo XX, especialmente después de los años 60, el mundo empezó a ver la expansión de lo que hoy llamamos nuevos movimientos religiosos, a los que se les fueron acuñados el término secta, pero el término secta no se limita únicamente a lo espiritual. De hecho, existen entidades de este estilo que lo llevan a razones económicas, políticas, terapéuticas y hasta empresariales, y lo que las une no es la doctrina, sino el método que tienen muy asociado, el de la manipulación psicológica, el aislamiento social y la explotación emocional. En algunos casos, el adoctrinamiento se disfraza de autoayuda, mientras que en otros de filosofía y en los más peligrosos, de salvación divina. Aquí debo hacer otra aclaración. El poder dentro de una secta no se sostiene solo con carisma y con compartir las ideas entre todos mientras alguien dice representar los intereses de la comunidad. No. El poder de estas organizaciones se alimenta del miedo. Los líderes de estos grupos aprenden a crear sistemas cerrados donde toda duda se convierte en pecado y toda crítica en traición, donde cualquier idea que no sea la que busquen poner o crear entre sus filas es casi que herejía. Es por eso que a mi forma de ver las cosas, las sectas son máquinas perfectas de control, porque consiguen que las personas crean que están eligiendo libremente, y es por eso que en la práctica muchas de ellas usan técnicas de manipulación
manipulación mental muy parecidas a las que se aplican en interrogatorios o experimentos de condicionamiento, además de que el aislamiento físico y emocional, la culpa, la repetición constante de mensajes, la privación del sueño o del descanso y la creación de enemigos externos son los añadidos a sus formas de taparse. Para empezar a hablar de las peores sectas y grupos coercitivos, lo haré por las que he visto que no han tenido tantas acusaciones o delitos en su haber, esto sin quitarles su grado de peligrosidad, y aquí encontramos grupos como la Iglesia de la Cienciología, Soka Gakkai, los Rosacruces, 12 Tribes o los Sacroacuarianos. Organizaciones que al menos en primera instancia no suelen aparecer en la conversación pública como grupos peligrosos o criminales, sino como movimientos espirituales, filosóficos, hasta guerrilleros, revolucionarios o comunitarios que para muchos pueden parecer simples alternativas de vida o respuestas diferentes a ese vacío interno que todos cargamos y que nos ha hecho vulnerables alguna vez. Y creo que es necesario comenzar por ellos, porque muchas veces las sectas más devastadoras del mundo empezaron exactamente en lugares como estos, donde nadie veía un peligro real y donde por eso mismo se pudo construir un control mucho más profundo e invisible. Y con la que empezaré será con la ampliamente conocida Iglesia de la Cienciología, no solo por su fama mediática, sino porque en su relato aparecen esas contradicciones que la han llevado a inquietar a muchas personas como a los creadores de South Park o a muchos usuarios y grupos de internet como Anonymous. El prometer ayuda espiritual, transformación interior y éxito personal mientras administra un sistema corporativo y jerárquico que ha sido objeto de múltiples denuncias fundada por L. Ron Hubbard en la década de 1950, la cienciología se lanzó como una filosofía para mejorar la mente humana, una especie de autoayuda radical que traía consigo una nueva forma de ver la vida en la Tierra y el mundo tanto terrenal como divino que rodea a sus integrantes, y esa forma fue la que atrajo a personas muy distintas, entre ellas celebridades, emprendedores o algo que se repetirá mucho a lo largo del video, personas buscando el sentido de la vida. Pero lo que para muchos era un camino hacia el autoconocimiento, para otros terminó siendo un pozo de control, presión financiera y espionaje interno. Esto porque durante décadas la prensa ha documentado cómo la Iglesia de la Cienciología ha demandado a exmiembros, perseguido críticos y, según declaraciones de algunas investigaciones, mantenido regímenes internos de auditorías espirituales que en la práctica terminaban funcionando como mecanismos de control psicológico. Esto, por ejemplo, ha sucedido con casos e informes como el de Lawrence Wallersheim, quien sufrió problemas psiquiátricos por las auditorías o el maltrato sufrido dentro de este grupo. Este caso se suma a la cantidad de informes académicos alrededor del mundo por parte de revistas como la Neuropsych de España o la Asociación Latinoamericana de Sociología, que han hablado del enfoque que se tiene en la cienciología, uno donde cada parte del sistema busca localizar las zonas de dolor o aflicción espiritual de las personas para siempre llevarlas de la mano y evitar que duden de sus creencias. Todo lo anteriormente mencionado lleva a darnos cuenta de algo: no es solamente fe lo que se ofrece, sino un negocio colosal que basa su productividad en qué tanto dinero y fe tiene cada integrante al que rellenan de cursos, niveles, los famosos OT levels, seminarios, libros y tratamiento de creencias. Cada escalón exige una inversión económica muy seria, y no es raro que quienes quieren avanzar en la jerarquía se endeuden o donen de forma considerable para ir ganando escaños en la organización. Es por eso que varios famosos como Tom Cruise hacen parte de este grupo y hacen que en sus propias oficinas la cienciología se proclame como un vector de liberación, solo que para muchos exmiembros fuera una trampa que robó tiempo, dinero y relaciones, cosas que muy pocas veces se recuperan después de estar tanto tiempo en un sitio así. Y hablando de redes que se basan en estos tratos, Soka Gakkai, grupo coercitivo del que hablaré en este momento, parece una organización hermana perdida de la cienciología, y hablar de ellas dentro del mismo grupo no es tan abrupto como podría parecer, porque aunque su origen sea budista y su lenguaje completamente diferente, también existe una enorme red de poder, influencia y control, más que nada en Japón, donde son parte de la polémica acerca del control del país, donde son parte de varios frentes y han sido criticados junto a otras organizaciones políticas, filosóficas y hasta religiosas que han llevado a la actualidad del país y de sucesos como el asesinato de Shinzo Abe.
Acá debo dar un pequeño contexto. En Japón existe un debate constante sobre el papel que tienen las organizaciones religiosas dentro de la política y cómo algunas han logrado posicionarse como factores o grupos amigos dentro del gobierno y del panorama público, influyendo directa o indirectamente en decisiones importantes y en la vida cotidiana de muchas personas. Un debate que se intensificó todavía más después del asesinato de Abe, ya que puso sobre la mesa la relación histórica entre partidos políticos y movimientos religiosos organizados, y en ese contexto el nombre de Soka Gakkai salió con fuerza porque durante las últimas décadas han tenido una presencia muy fuerte dentro de la estructura política japonesa a través del partido Komeito, aliado del Partido Liberal Democrático que gobernó bajo Abe. Este vínculo ha generado críticas sobre la manera en la que la religión y política se entrelazan en Japón, y sobre hasta qué punto un grupo religioso puede participar activamente en la dirección del país sin cruzar la línea del poder coercitivo. Pero su aparición en este video no viene solo de su poder político actual, sino de su historial de denuncias y escándalos que han sido documentados y publicados desde hace décadas. Un artículo de Los Angeles Times titulado "Los escándalos japoneses que plantean dudas sobre el campus de Soka", investigaciones, críticos de colegio en Calabazas cuestionan su legitimidad y estatus fiscal a la luz de controversias multimillonarias que involucran a una poderosa secta budista. Describe testimonios de antiguos miembros que hablan de métodos de reclutamiento agresivos, presión psicológica y tácticas de manipulación emocional que algunos compararon con lavado de cerebro, afirmando que la organización prometía beneficios materiales y emocionales a quienes mantuvieran disciplina y obediencia dentro del grupo. Ese reportaje advertía que su poder crecía a un ritmo preocupante y que su influencia social comenzaba a generar temor en sectores amplios de la población japonesa, algo que hoy se ve reflejado en el debate sobre la relación entre Soka Gakkai y el Estado. Otro reportaje citado por portales dedicados a la investigación de sectas como Cult Education, que en el año 1995 a través de una página antigua de internet en una entrada de blog llamada "Japón teme a otra secta religiosa", que señalaba temores dentro de Japón de que Soka Gakkai pudiera convertirse en una fuerza religiosa política con capacidad para influir en decisiones gubernamentales sensibles y que su estructura organizativa recordaba a la de grupos coercitivos donde la crítica interna no es aceptada y las dudas se castigan con aislamiento, algo que veremos que se suma a lo que dejó una secta que también existió en Japón por esos años y que está más adelante en el video. En el portal se mencionaban declaraciones de personas que describían prácticas de presión social y vigilancia hacia disidentes, además del miedo que existía al alzar la voz en contra de la organización, algo que coincide con otros testimonios recogidos en medios japoneses que han investigado su modo de operar. Después de los dos anteriores grupos, es hora de hablar de los Rosacruces, que son un caso muy sutil y difícil de poder hablar en esta parte, pero no por eso menos relevante para lo que significa el control invisible, del que hacen parte cosas que mencioné al principio del video. En apariencia, los Rosacruces y especialmente la Amorc, antigua y mística orden Rosae Crucis, ofrecen un camino de autoconocimiento lleno de sabiduría esotérica, meditación, símbolos antiguos y cosas relacionadas a enseñanzas alquímicas, además de que su autoimagen es la de una fraternidad espiritual y miran con recelo todo lo que venga de afuera y cuestione eso, al punto de un grupo coercitivo tradicional, pero tampoco aceptar el trato de uno. Pero cuando uno escarba un poco, inclusive en su propia página web, comienzan a aparecer grietas que no todos ven como las típicas promesas de sabiduría secreta, estructuras jerárquicas muy fuertes y una distinción entre lo que sus miembros llaman espiritualidad iniciática y lo que los críticos consideran una forma de elitismo esotérico rentable. Algunos críticos y personas que han salido de este grupo han señalado que esa misma apariencia de saber oculto puede usarse para controlar. Según páginas como Red de Apoyo, hay testimonios de personas que afirman que los Rosacruces piden un gran esfuerzo mental, emocional, incluso físico, no solo para estudiar sus lecciones, sino para probar que estás comprometido, que vales para recibir más conocimiento, algo que a lo largo de la investigación suena más a esfuerzo espiritual, pero puede volverse una forma de presión en la que si no avanzas, no mereces lo profundo que tiene la orden para darte. También es necesario ver que desde el punto de vista histórico, también hay ciertas dudas que desacreditan a esta organización y hacen ver que todo lo relacionado a esta tiene un aire de falsedad.
Por ejemplo, el mito del fundador de esta orden, que se llamaba Christian Rosenkreuz, figura legendaria de su tradición como la Fama Fraternitatis, además de que por su incursión en la religión a través de estos escritos e ideas, hay quienes sostienen que no existió como persona real, sino como símbolo esotérico, y algunos críticos religiosos han cuestionado su compatibilidad con el cristianismo. En Aletheia, una página que puede decirse que es de fe católica y esparce esta doctrina, se argumenta que hay una tensión entre su visión esotérica y ciertas enseñanzas cristianas tradicionales, y que ven en su misticismo como incompatible con la revelación bíblica convencional, además de catalogarla en una especie de herejía espiritual, porque los rosacruces manejan conceptos como reencarnación, Dios panteísta o una sabiduría oculta que va más allá del cristianismo institucional. Y hay algo más inquietante: la Red de Apoyo, la organización que investiga sectas que comenté anteriormente, ha recibido denuncias de rosacruces afectados, que afirman que detrás del simbolismo místico existe un sistema que puede perjudicar emocionalmente a quienes no están dispuestos a seguir el ritmo. Algo que tal vez no es un escándalo de asesinatos ni conspiraciones masivas, pero sí se habla de manipulación emocional, de presión espiritual y de promesas de avance que son difíciles de cumplir sin involucrarse profundamente con este grupo. Hemos llegado a las dos últimas sectas o grupos de esta parte del video, donde son casos que parecen sacados de una novela, de comunidades utópicas, pero que tienen problemas muy evidentes, y que se hacen los locos con su existencia, por el hecho de que no hablan de salvación eterna ni de visiones apocalípticas tan extremas como otras sectas, sino que predican credos como un cristianismo comunitario primitivo o de una vida alienígena reencarnativa, además de tener parecidos como una vida autosuficiente, trabajo colectivo y la idea de volver a los orígenes de la humanidad. Pero más allá de ese ideal simple, hay denuncias graves y evidencias que muestran que su comunidad funciona también como estructura de control y explotación. De la primera que hablaré será 12 Tribes, que fue fundada por Gene Spriggs en los años 70 como un intento de recrear una iglesia primitiva tal como la describen los textos bíblicos. Según registros, sus comunidades están organizadas alrededor de granjas, fábricas y negocios porque tienen desde fábricas de jabón hasta restaurantes y panaderías, cafeterías, bajo nombre como Yellow Deli o Common Ground Café. Esa apariencia de vida simple es parte de su atractivo espiritual, especialmente para quienes buscan autenticidad, desprendimiento del mundo moderno o una vida con propósito. Pero esa vida primitiva no fue tan inocente en la práctica, según lo investigado por periodistas y exmiembros. En una investigación de Insight Edition, la reportera Sarah Lockshin entró de incógnito en la comunidad de Cambridge, Nueva York, donde 12 Tribes tiene una granja y una fábrica de jabones. Allí documentó a niños de apenas 6 años recogiendo papas, otros de 9 trabajando en la línea de producción y hasta adolescentes operando maquinaria. Lo que me llamó especialmente la atención de este apartado es que, según antiguos miembros, el grupo usa una vara delgada para disciplinar a los menores, al punto que Lockshin relata que conversó con un padre que justificó el castigo físico con una de las máximas de todas las sectas en general, pero aplicado a un menor: si un niño no está bajo control, no puede aprender. El reportaje también mostró que 12 Tribes tenía relaciones comerciales reales con marcas conocidas y, según la investigación, su fábrica de jabones hizo productos para empezar como Acure y Savannah Bee, hasta que estas marcas terminaron los contratos tras los reportes del uso infantil en la producción que llegaron por informantes, además de señalarse que el Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York abrió una investigación luego de que las autoridades vieran pruebas de menores trabajando en condiciones que podrían violar las leyes laborales. En este sentido, el modelo de los 12 Tribes no funciona solo como una hermandad espiritual, sino como un sistema organizativo que ha logrado el poder manejar la vida, el trabajo y la obediencia de sus integrantes, haciendo que para muchas familias entrar signifique comprometerse a trabajar en sus granjas o fábricas, entregar parte de su tiempo, fuerza laboral y aceptar una disciplina rígida, a lo que algunos miembros afirman que el sacrificio exigido no es solo espiritual, sino laboral, tomando de referencia al hecho de ver niños trabajando, padres involucrados en la producción y todos los demás insertados que en nombre de un ideal comunitario viven casi en la esclavitud y el daño moral, psicológico y espiritual permanente.
Y para finalizar esta parte, quiero detenerme en un caso de América Latina, más en específico de Colombia. Hablo de los sacroacuarianos, también conocidos como el Templo Vegetal Sacro Aquarius, un movimiento fundado por un hombre llamado Jack Elium Zeus Induceus, un personaje que se presentó a comunidades pobres e indígenas en el país como el Mesías y como un enviado espiritual que, según algunos testimonios, se llegó a expresar de sí mismo como una entidad extraterrestre encarnada que buscaba ayudar a todos los seres humanos en su iluminación. Y lo más curioso es que, aunque a primera vista esto podría sonar a una broma, a una comunidad perdida en la montaña sin mayor relevancia parecida a la secta altruista del GTA V, la realidad es que alrededor de este grupo hay denuncias serias y testimonios de ex miembros visitantes que hablan de intimidación, aislamiento y control. El grupo tiene sus bases principales en Duitama, una zona rural cerca al departamento de Santander, y en Gambita. Ya dentro de este departamento, sitios donde construyeron lo que llaman templos y donde viven muchos de sus miembros en una especie de comunidad muy cerrada, según un reportaje de Dos Orillas que logró investigar el lugar y de paso documentar parte de su dinámica interna, el acceso al templo no es libre ni abierto, y quienes entran deben dejar sus celulares, cámaras y cualquier dispositivo externo, lo que de golpe le deja claro a todo aquel interesado en esta secta que no quieren que nada de lo que ocurre ahí dentro sea registrado o expuesto. La periodista que realizó el reportaje contó que al llegar al lugar fueron recibidos por hombres armados con walkie-talkies y actitud de guardia, algo que para cualquier persona que esperaría encontrar una simple comunidad espiritual le resulta completamente desconcertante. Y en ese mismo artículo se describe la estética del lugar, llena de carpas, construcciones improvisadas, iconos religiosos mezclados con simbología esotérica, banderas y un ambiente que recordaba más a un asentamiento paramilitar o guerrillero que a un templo religioso. En cuanto a sus creencias, los sacroacuarianos mezclan elementos del cristianismo, taoísmo, reencarnación, contactismo extraterrestre y una supuesta lengua propia llamada Saste Sacro. Ya, esto es el típico lenguaje que te habla el NPC número 15 cuando llegas a la isla del Elden Ring, ahí arriba en la montaña con los magos. Esta lengua la usan como forma de generar identidad interna y barrera cultural hacia quienes no están dentro de su comunidad, promoviendo de sobremanera cosas como el líder que Zeus, hoy desaparecido y que se le acusa de haberse escapado del país rumbo a la Venezuela de Chávez. Bueno, vemos que no era muy inteligente tampoco. Les aseguro que es la reencarnación de figuras espirituales, históricas y que fue enviado para guiar a la humanidad hacia una nueva era. Además, promueven una visión casi militar de disciplina física y espiritual, donde la obediencia es el valor esencial y cualquier cuestionamiento se considera una falta grave contra el orden universal, impuesto por ellos mismos, obviamente. En esta parte hay testimonios públicos que describen cómo exmiembros salieron de la comunidad sintiéndose amenazados e incluso perseguidos. En el mismo portal Dos Orillas, un hombre narra su llegada al templo y cómo la experiencia pasó rápidamente de una curiosidad turística a una sensación de peligro real, relatando que los miembros del grupo lo rodearon, lo presionaron para participar en rituales y que llegó a sentir que su vida corría riesgo si intentaba abandonar el lugar sin permiso. Según su testimonio, los guardias armados vigilaban constantemente y la presión psicológica era muy fuerte. Allí también hablaba de que los seguidores viven desconectados del resto del mundo, entregando sus bienes, dinero y en muchos casos rompiendo vínculos familiares solo para mantener el de la secta. Y con el ejemplo de los sacroacuarianos, puedo empezar con la siguiente parte del video, una donde ya hay crímenes muy fuertes como asesinatos, esquemas piramidales, abusos y otras cosas que empiezan a enturbiar este tema. Y para iniciar esta parte, voy a hablar de Amway, que para muchas personas ha sido la puerta de entrada a un modelo que combina dinero, fe y presión psicológica de una manera muy parecida a lo que se vive dentro de una secta moderna, solo que con apariencia empresarial. Amway fue fundada en 1959 por Rich DeVos y Jay Van Andel, y desde sus inicios se basó en el modelo de ventas multinivel, un modelo que se ha ido alejando del marketing
real por sus acciones e incursiones en temas que siempre rozan lo ilegal. Un modelo en que distribuidores venden productos y al mismo tiempo reclutan a sus distribuidores, obteniendo ganancias por el volumen de ventas que genera su red al involucrar a más personas dentro de estas. En teoría, es un sistema legal y común en muchos países, pero lo que se ha mostrado con el tiempo es que este modelo muchas veces funciona más como una estructura basada en reclutamiento que como un negocio fundamentado en la venta real de productos. O bueno, eso es lo que se vende en primera instancia, porque el ingreso para la mayoría de participantes no proviene directamente de vender, sino de atraer a otros y mantener una red activa basada en la creencia, la autoayuda, libros, cursos, charlas y videos hechos por personas a las que Amway ha apoyado como sus mecenas para crear todo este ecosistema, algo que ha sido señalado repetidamente como característica central de los esquemas piramidales y de grupos coercitivos. De hecho, Amway ha estado en el centro de controversias legales importantes. Por ejemplo, en India, la Dirección de Cumplimiento o ED acusó a Amway de operar un fraude piramidal camuflado detrás de la venta directa. Según la investigación de ese organismo estatal, los productos eran usados principalmente como un pretexto para recaudar dinero y reclutar nuevos participantes, y los costos de entrada, los precios inflados y las exigencias económicas internas terminaban beneficiando principalmente a la cúspide de la pirámide comercial. En sus palabras, era un fraude financiero camuflado de oportunidad empresarial, involucrando sumas millonarias y acusaciones de lavado de dinero. Pero más allá de ese caso puntual, lo que más llama la atención de Amway es su cultura interna, descrita por varios académicos como un fenómeno casi religioso donde la narrativa del negocio se convierte en una especie de misión espiritual donde conceptos como fe, visión y sacrificio personal o creencia se utilizan como pilares de un modelo que roza lo religioso en muchos aspectos, siendo estos conceptos y sus actos propios reforzados con conferencias, seminarios, cursos motivacionales y materiales audiovisuales que hacen que la experiencia vaya mucho más allá del acto de vender estos productos. Lo que hace a Amway particularmente complejo de analizar es que opera dentro de la legalidad en muchos países y se presenta como una estructura corporativa normal, con patrocinios de deportistas, alianzas empresariales y una imagen pública pulida. Pero a la sombra de esa apariencia existe una red global que ha sido acusada numerosas veces de funcionar con dinámicas de control, manipulación psicológica y explotación emocional bajo la máscara de motivación empresarial o de tener la posibilidad de ser tu propio jefe. Es aquí donde la línea entre una empresa y una secta se vuelve tan difusa que a veces cuesta definir dónde termina una y dónde empieza la otra. Esa zona de una persona que se acercó a esta investigación me dijo que denominaban como zona Amway, y acerca de esta persona me comentó lo siguiente. Para comenzar con todo esto, Amway vino a tomar mucha fuerza en mi ciudad después de la crisis del 2008 y de la caída de una pirámide donde el gobierno intervino y se quedó con todo. Amway se presentó como una oportunidad para que tu dinero creciera para la década que viene. Por eso, si le preguntas a muchas personas de entre 20 y 40 años sobre esto, muchos te dirán que fueron invitados, que fueron parte o que saben de este grupo. Además, porque siempre han sido mecenas de personas que escriben libros o dan conferencias, personas que seguramente varios conocen, pero para evitarnos problemas, no mencionaré. Mi experiencia con Amway empezó en 2019, cuando yo estaba en la secundaria y mi actualidad económica era muy precaria, al punto de que con mi familia vendíamos comida en la calle y dependíamos de la pensión de mi tía y en parte del dinero que le sobraba a mi señor padre de su trabajo tras pagar deudas. En ese momento yo era amigo de chicos de unos grados mayores al mío y que algunos ya eran mayores de edad. Entre ellos, el que era mi mejor amigo en ese momento, él ya estaba en ese grupo desde 2018 más o menos, y pues la verdad, no ganaba mucho, pero tampoco es que perdí ese dinero. Algo que me hizo empezar a ayudarle en las ventas de estos productos y a meterme en su grupo de ventas, grupo que respondía a un líder, que su categoría era platino o algo así. Al tiempo en que empecé a ayudarle, me invitó a muchas reuniones de estos tipos en un barrio y el mall que había cerca a este. En palabras de estos tipos, casi todo el barrio les pertenecía, algo que lejos de asustarme, me hizo creer que con esto finalmente podría salir de pobre. Desde acá ya se notaba que ellos me estaban
estaban consumiendo la cabeza y llegó un punto donde a base de no comer y ahorrar al ser menor de edad, le pasaba una parte a mi amigo para pagar parte de su membresía y algunos productos que buscábamos sacarles una utilidad. Aquí empecé a asistir a todos los eventos que hacían, eventos que en el ticket empezaba desde los 10 o 20 dólares tranquilamente, algo que era mucho dinero para mí, pero que por yo estar totalmente manipulado buscaba como diera lugar el tenerlo, al punto de que a veces pasaba hambre por solo pensar en qué productos podría comprar para vender este mes y cuántas conferencias habría en el mes. A los meses mis padres se habían dado cuenta y estaban diciéndome todos los días que debía salirme de ahí, que yo no estaba ganando nada y que me estaban enfermando, que eso era una secta y que en vez de estar ganando siquiera algo decente, estaba perdiéndolo todo. Y mientras yo estaba metido allá, muchos líderes y personas que ya tenían rangos me decían que debía alejarme de mi familia y que ellos no tenían la razón, que cómo iba a buscar la riqueza si no era con ellos y dejando de hacerle caso a las personas que por su culpa yo era pobre. Además de decirme que debería dejar de estudiar porque según ellos cosas como la educación secundaria y más que nada la universidad no sirven para nada, solo sirven sus cursos. Esos comentarios y un tema que pasó en casa donde mi mamá enfermó me hizo entender que no debía seguir en ese sitio, pero no tenía cómo. También empecé a pelear con mi amigo por las pocas ventas que se tenía y descubrí que había empezado a vender droga en el barrio porque lo había perdido todo con este grupo. Unos $3,000 de la época más o menos, y siendo peor porque era un crédito de libre inversión que él había sacado con mucho esfuerzo para que terminara en manos de estos tipos, lo que llevó a que a finales de 2019 pudiera distanciarme final y totalmente, no solo de Amway, sino del que era hasta ese momento mi mejor amigo, y quien me había metido en todo eso, también porque hubo una pandemia de por medio. Pasando unos años y con la suerte habiéndome sonreído, lo único que sé es que ahora tengo más dinero que muchos de los que me quisieron lavar la cabeza y que mi ex amigo terminó escapándose a España tras haber apuñalado a una persona por la venta de drogas, algo que al final en parte es culpa de esa empresa. Gracias por escucharme. Después de hablar del caso de Amway y de cómo un modelo empresarial puede transformarse en una estructura emocional casi religiosa que atrapa a cientos de miles de personas alrededor del mundo, quiero continuar con uno de los nombres más pesados dentro de la industria del multinivel y de donde probablemente tu tía que no tiene nada que hacer sea parte: Herbalife. Otra empresa que durante décadas se ha presentado como una oportunidad de éxito económico, una marca de bienestar y salud y una alternativa para quienes buscan independencia financiera, pero que detrás de esa fachada ha acumulado lo mismo que Amway, o hasta más por un caso que se verá más adelante y que resalta entre los cientos de demandas, denuncias, investigaciones gubernamentales, acusaciones de fraude y testimonios que acompañan a esta empresa. Herbalife fue fundado en 1980 por Mark Hughes en Los Ángeles, y desde el principio se promocionó como una empresa dedicada a los productos nutricionales y suplementos dietarios que ofrecían una solución para bajar de peso y mejorar la salud. El tema es que fuera de su propuesta de valor tan curiosa, empezaba a esconder un muerto, un esquema de multinivel que, a diferencia de Amway, con el paso del tiempo desarrolló una cultura interna basada en la motivación extrema, la disciplina, la fidelidad al sistema y la idea de que cualquiera podía convertirse en millonario si trabajaba duro, reclutaba suficiente gente y creía en el proceso, prácticamente siendo una inversión más extremista del grupo que revisamos anteriormente. El tema con Amway es que sus pecados no se han podido esconder tan fácilmente, primero porque en 2016, tras años de presión pública y denuncias, la Federal Trade Commission, o FTC, de los Estados Unidos, concluyó que Herbalife engañó a sus distribuidores y basaba su negocio más en reclutamiento que en ventas reales, lo que le valió una multa de $200 millones y obligó a la empresa a reestructurar su modelo según la propia FTC. La inmensa mayoría de los distribuidores no ganan dinero real y muchos terminan perdiendo grandes cantidades al invertir en producto y entrenamiento. Este mismo patrón de engaño se repitió en otros países, pero siempre fue castigado brutalmente en Norteamérica. Por ejemplo, en 2020, cuando el gobierno de Estados Unidos acusó oficialmente a Herbalife de pagar sobornos en China para expandir su negocio y manipular el sistema
sistema financiero, a lo que la empresa aceptó pagar $122 millones para resolver el caso. Algo que pueda que tenga muchas aristas, ya que en ese momento estaban en una guerra comercial entre China y Estados Unidos que había llevado a cosas como el boicot a Huawei, pero independientemente del caso, todo esto levantó una pregunta inevitable: ¿por qué tanta presión sobre Herbalife? ¿Qué la hace diferente a una empresa normal? Y esto se puede responder viendo la propia empresa y comparándola con la anterior, porque para entrar a Herbalife no necesitas experiencia empresarial ni conocimiento sobre nutrición. Lo primero que recibes es un discurso repetitivo donde se mencionan a ellos mismos siempre y lo acompañan con mensajes o retóricas como puedes volverte millonario, solo necesitas creer, no escuches a los negativos, el fracaso es mental o trabaja día y noche. Frases que no tienen nada que ver con ventas ni estrategia real o que escucharías en un tutorial de cómo conseguir tus primeros 100,000 suscriptores de YouTube, y a las que le siguen reuniones privadas, entrenamientos intensivos, sesiones motivacionales y la construcción de una identidad interna donde el sistema se convierte en una especie de religión empresarial. Y todo lo que he comentado sobre Herbalife estalla en un caso de asesinato que tiene como víctima y como perpetrador a una pareja que hacía parte de este grupo. Pablo el Loco Amin, un ciudadano argentino que oficiaba como vendedor de Herbalife, fue condenado por el asesinato brutal de su esposa, María Marta Arias, un hecho ocurrido en octubre de 2007 en un hotel de San Miguel de Tucumán, donde se estaban hospedando para unas conferencias de Herbalife, y donde la joven de 23 años fue atacada y encontrada sin vida posteriormente. El relato de la causa, tal como lo reconstruyen los expedientes y periódicos como Infobae o TN, que han sido parte importante de esta investigación, no deja lugar a eufemismos. Amin, que en ese momento tenía 24 años, ingresó con su mujer a la habitación del hotel y allí la estranguló, la mutiló y le arrancó los ojos. Luego arrastró el cuerpo por las escaleras hasta dejarlo a la vista en el primer piso, donde fue descubierto por los empleados del lugar. El juicio terminó con una sentencia de prisión perpetua, veredicto con el que Amin fue condenado en 2009 tras un proceso donde la defensa intentó alegar problemas psiquiátricos y episodios de descompensación, pero la prueba y la gravedad del hecho llevaron a la pena máxima y desde entonces estuvo recluido en la unidad penal de Villa Urquiza, en Tucumán. Acerca de su descompensación mental, este es un dato que aparece en todos los resúmenes periodísticos y en la crónica judicial del caso, además de muchos videos de YouTube, podcast y portales de noticias donde cubren todo esto, pero obvian una parte del tema. Amin, además de vendedor de Herbalife y adepto de la empresa, era un férreo consumidor de sus productos, razón por la que había bajado de peso drásticamente, pero había empezado a actuar raro y a mostrar varios signos de su agravante psicológico, como la fatiga o el estrés, que también pueden ser asociados a su trabajo con este grupo, cosas que directa o indirectamente relacionan a Herbalife demasiado con este caso. Tras haber hablado del caso de Herbalife, estamos acerca de cerrar esta parte del video donde las sectas o grupos coercitivos han llevado al extremo temas legales y se han involucrado directa o indirectamente en crímenes hechos por personas dentro de los mismos. Pero ¿qué pasa cuando vamos entrando al terreno donde es la propia secta quien propicia esto? La historia de NXIVM comenzó como una promesa atractiva para muchas personas que buscaban algo más que un simple negocio o un curso de autoayuda. Siendo fundada por Keith Raniere a finales de los años 90 en Nueva York, la organización presentó al mundo como una compañía de desarrollo personal llamada Executive Success Programs, ESP, que ofrecía seminarios sobre liderazgo, empoderamiento, relaciones de éxito y expansión de conciencia, algo que ya con todo lo que se ha visto a lo largo del video automáticamente genera alarmas por todo lo que tiene que ver con el control psicológico que generan estas prácticas. Además, la clave estaba en la estructura, donde al igual que varios grupos que han aparecido en el video, la secta generaba espacios de formación inicial, presentaciones para empresarios conscientes, redes de contacto promovidas como élite de empoderados y dentro de todo eso, una especie de frase repetida que buscaba imponer como un dogma en sus integrantes: si quieres liberarte, tienes que creer muchísimo en tu maestro.
Esa frase aparentemente benigna es una de las piedras angulares del mecanismo del control que mencioné anteriormente, uno donde se busca establecer que el éxito personal dependa de la adhesión absoluta al líder. Sumando a eso, Raniere, el creador y el gurú de todo este grupo de la imagen pública, aparecía como un filósofo original que había creado un sistema único de transformación personal y su discurso seducía porque combinaba el lenguaje del coaching motivacional con referencias a psicología, filosofía oriental y ciencia como prueba, pero que en las sombras muchos antiguos miembros relataron que en esa imagen estaba diseñada con precisión para cerrar voluntades y hacerlos más vulnerables frente a lo que quisiese este señor. Sobre su estructura de ganancias podríamos decir que era parecida a la de la cienciología, esto porque los primeros seminarios de ESP tenían un coste elevado, pero lo que preocupaba no era solo el dinero, sino la consecución de niveles superiores dentro de la organización, porque para ascender, según los ex miembros que han declarado, había que reclutar gente, pagar otros cursos, participar de programas intensivos, mantener silencio sobre lo que realmente ocurría y aceptar que el cuestionamiento quedaba fuera de los parámetros de vida en la secta, por el bien de todos, supuestamente. Pero lo más perturbador recién empezaba, porque si accedías a todos estos permisos y a dar esas vulnerabilidades, pasabas a una rama mayor, llamada 2, o Dominus Obsequios Sororium. Pero dejémoslo como 2, que era el secreto interno de NXIVM, un secreto tan asqueroso donde las mujeres debían firmar acuerdos de obediencia, entregar dinero y recibir marcas de iniciales del líder en zonas íntimas del cuerpo. Según la acusación judicial, y esa misma marca, según fiscales de Estados Unidos, era parte de un sistema de esclavitud sexual, explotación y dominación que se justificaba como ritual de empoderamiento dentro de NXIVM. Solo que ese gran secreto y todas estas barbaridades serían rápidamente llevadas a la luz pública cuando en 2018 la cúpula de NXIVM sufrió un golpe frontal porque su amado líder Keith Raniere fue arrestado por cargos que incluían conspiración para cometer operativos de vigilancia y extorsión, para cometer trabajo forzado y para cometer visado humanitario fraudulento, aparte de lo anterior. Y tras demostrarse muchas de estas cosas, Raniere fue condenado en octubre de 2020 a 120 años de prisión por estos delitos, reconocimiento que para muchos exmiembros fue un alivio tardío, además de que la fiscalía lo declaró culpable de liderar un esquema en el que la estructura de confianza interpersonal se convertía en instrumento de abuso. Pero no solo fue la figura del amado líder de la secta la que colapsó, ya que tras destaparse todo el caso, todos los allegados a este grupo empezaron a verse monitoreados y bajo la lupa judicial, lo que tiempo después llevó a que se demostrara cómo la organización reclutaba a personas prominentes como actrices, emprendedoras o mujeres con poder económico que luego introducían a otras mujeres menos privilegiadas, que quedaban atrapadas en la red de deuda, promesas y miedo. La fiscalía presentó pruebas de que se revisaban teléfonos, se gestionaban listas de contactos, existía vigilancia interna y un sistema de castigos para quienes querían dejar o revelar lo que allí ocurría. Algo que era muy hipócrita porque su discurso era siempre de éxito, libertad y empoderamiento, pero en la práctica era de aislamiento, disciplina, obediencia absoluta y manipulación económica y sexual. Una red de blancas en toda regla. Y ya para finalizar la historia de NXIVM, esta secta cerró sus operaciones en 2021, no sin antes dejar en evidencia que tenían clientes a personas muy poderosas, multimillonarios, políticos y sus hijos, siendo un escándalo muy fuerte no solo en Estados Unidos, sino que también en México, donde se llegó a presentar evidencia que relacionaba a jefes de partidos políticos e inclusive al hijo de un expresidente, hijo que prácticamente era la mano derecha de Raniere y casi que su confidente y mecenas. Y finalmente, hemos llegado a una de las partes más duras de todo este video, solo que antes de comenzar con las sectas y grupos coercitivos apocalípticos que usan la religión como instrumento de destrucción, quiero hablar de los que operan bajo una supuesta fe en figuras como Jesucristo, figuras que usan como motor de sus acciones, donde llegan a cometer actos ruines en nombre de Dios y son capaces de traumatizar y abusar de niños o lavar las mentes de los adultos hasta que su mundo se reduce únicamente a la obediencia absoluta. Aquí haré un inciso para hablar de sectas y grupos que han construido un culto a la personalidad del líder, culto que se ha degenerado en prácticas destructivas y que ha llevado a que estos movimientos, lejos de ser admirados, se hayan vuelto infames.
organizaciones que en algunos casos llevan décadas o siglos explotando a personas que en el poco tiempo que duraron arruinaron la vida de cientos o miles de sus miembros. Y aquí es donde quiero introducir una herramienta fundamental para entender cómo funcionan estos grupos y en general todos los que hemos visto y veremos a lo largo del video. El modelo BYTE, creado por Steven Hassan, uno de los principales investigadores del fenómeno sectario moderno y el mismo sobreviviente de la secta Moon. Él explica que los grupos coercitivos de todas las índoles que hemos visto en el video, como los religiosos, políticos, empresariales o de autoayuda, operan siempre con los mismos 4 mecanismos estructurales: control del comportamiento, control de la información, control del pensamiento y el control de las emociones. Cuando estos 4 niveles se cumplen simultáneamente, la voluntad personal se reemplaza por la voluntad del líder y la identidad independiente muere poco a poco sin que la víctima lo note, haciendo que la gente no entre a un grupo, sino que entra a lo que cree que será su salvación, su familia, su hogar y su propósito. Empezando por el Opus Dei, una organización fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer en España. Su mensaje inicial proponía algo innovador dentro del catolicismo: la santidad alcanzada a través del trabajo cotidiano y la idea de que cualquier persona podía servir a Dios en su vida profesional sin retirarse del mundo. Para muchos creyentes, esa visión fue liberadora y profundamente humana, porque modernizaba la estructura de la vida religiosa y acercaba más a Dios a la realidad humana de ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese ideal comenzó a exigir una entrega totalmente difícil de cuestionar y más difícil de revertir. Durante el siglo XX, el Opus Dei creció de una manera acelerada y casi que con el tono que tuvo España durante su época de conquista, extendiéndose por Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia, y no solo por territorios, sino que también aparecían grupos en universidades prestigiosas, colegios privados, residencias estudiantiles y encaminaban todo con conexiones en el mundo empresarial y político, cosa que consolidaron su influencia cultural e institucional. Esta expansión silenciosa convirtió a la organización en una fuerza social capaz de moldear espacios educativos, económicos y religiosos con una notable eficiencia, haciendo que lo que desde afuera pareciese una comunidad disciplinada y organizada, desde adentro haya sido descrito por exmiembros como un entorno de exigencias inflexibles y estructuras de obediencia profunda. Pero lo que hace a este grupo merecedor de estar tan abajo en el video es que ha forzado a personas a estar casi que en un estado de esclavitud moderna, lo que en muchos países se cataloga como reducción a la servidumbre. Por ejemplo, en un reportaje de El País de este año titulado "La justicia argentina acusa al vicario auxiliar del Opus Dei de trata de personas y reducción a la servidumbre", se informó que la justicia argentina imputó al vicario auxiliar del Opus Dei, Mariano Facio, junto a otros sacerdotes de alto rango de la organización, por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, en una causa que investiga la explotación sistemática de al menos 43 mujeres a lo largo de 3 décadas. Las víctimas fueron reclutadas desde la adolescencia, entre los 12 y 16 años, bajo la promesa de recibir educación y formación religiosa, pero en la práctica fueron obligadas a trabajar como empleadas domésticas en residencias y centros vinculados al Opus Dei, realizando tareas de limpieza, cocina y mantenimiento sin salario ni derechos laborales básicos. Lo más preocupante del caso no solo es que tenían una red de abuso laboral y de maltrato, sino que la causa judicial sostiene que estas jóvenes vivieron bajo aislamiento social, vigilancia constante y control psicológico, imposición de votos, manipulación emocional y restricciones al contacto familiar, además de que algunas habrían recibido medicación psiquiátrica sin supervisión independiente, todo para mantenerlas a la orden del grupo, y que esto no llevaba poco tiempo, porque la estructura operativa denunciada funcionó entre 1991 y 2022, y con solo ese caso, habiendo por lo menos otros 5 o 6 más sobre el Opus Dei, algo queda claro con todo esto, y es que a diferencia de otras sectas y grupos coercitivos que han sido judicializados, Opus Dei opera dentro de la legalidad formal y cuenta con un prestigio social altísimo, lo que hace más complejo identificar o denunciar dinámicas de abuso dentro de esta organización. Su estructura se sostiene bajo principios religiosos que en teoría son nobles y
legítimos, sin embargo la manipulación emocional, el secretismo interno, la presión psicológica y la explotación laboral disfrazada de sacrificio espiritual son elementos presentes de numerosos relatos documentados, sumado a que muchos de sus antiguos miembros describen la salida de la organización como un proceso doloroso y confuso, marcado por la pérdida de vínculos, años de vida entregados sin retorno y la sensación de tener que reconstruir su identidad desde cero, como si fueran unos esclavos siendo liberados tras mucho tiempo. Pero el Opus Dei no está solo en este grupo de entidades que han dañado a muchos de sus exmiembros y a los adeptos que aún tienen en sus filas, ya que los testigos de Jehová son sin duda uno de los ejemplos más claros de este tipo de casos que han marcado a muchos. La historia de esta organización comienza a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, cuando un grupo liderado por Charles Taze Russell publicó la revista La Atalaya y desarrolló una teología que predicaba el inminente fin del mundo, la necesidad de predicar de puerta en puerta y la separación del mundo que no seguía sus principios. Con el paso de las décadas, la institución se transformó y se organizó globalmente bajo la Sociedad Watchtower, a lo que seguidamente estableció una jerarquía internacional, un cúmulo de normas estrictas y se convirtió en un movimiento que hoy afirma tener unos 8 millones de miembros en más de 240 países, pero mientras el número crecía, también crecían los testimonios de personas que salieron diciendo que dentro algo no funcionaba. Uno de los capítulos más oscuros ocurrió en Australia, cuando la Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Infantil o la Royal Commission de Australia investigó el comportamiento de los testigos de Jehová ante las denuncias de abuso infantil. En su caso de estudio número 29, la comisión analizó cómo la organización tenía políticas internas que no garantizaban la protección de los menores y que utilizaban la llamada norma de 2 testigos para validar un abuso, algo que la organización afirmaba usar estando basada en su interpretación de los libros sagrados y que en muchos casos no se informaba a la policía porque era un asunto de la propia organización. La comisión concluyó que la iglesia no respondía adecuadamente y que las sanciones internas eran muy débiles, además de que el proceso de expulsión o disfellowshipping generaba más daño que protección para las víctimas. Otro escenario que demostró la peligrosidad de este grupo fue cuando en abril de 2017 la Corte Suprema de Rusia declaró a los Testigos de Jehová como una organización extremista, ordenando su disolución y confiscó sus bienes. Pero el hecho de que sean perseguidos no significa que no sea por su credo o por su ideología, ya que esto ha ocurrido en países que inclusive han tenido ataques terroristas de diversas índoles, sino que responde al hecho de que desde la vida del testigo en general todo parece muy rudo y hasta parecido al Gran Hermano del libro 1984. La vida de los miembros en este grupo requiere una disponibilidad casi total porque dependen mental anímicamente de cosas como las reuniones frecuentes, ya sean asambleas grandes o reuniones de congregaciones pequeñas, los discursos sobre la urgencia del fin del mundo, algo que ellos llaman el Armagedón, la necesidad de predicar en calles o casa por casa, la limitación de amistades externas y el control de las ideas del mundo malvado hacen que la identidad del testigo se estreche hasta parecer la identidad del grupo, además de la creación y casi que forzamiento a cumplir normas que afectan incluso la salud y los derechos básicos de su seno. Se alienta la retirada de transfusiones de sangre, se desalienta fuertemente la participación política, la celebración de cumpleaños o fiestas tradicionales y se fomenta la idea de que mi familia está aquí en la verdad, los demás están en error. Y en ese conjunto de actos y de lemas, lo que ayuda a entender por qué, cuando alguien quiere salirse, no hay un simple cambio de religión y ya, sino que para esa persona significa perder el mundo entero y tener que aprender y desaprender muchas cosas porque está resignificando su vida lejos de un poder coercitivo que lo afecte. Ya están tocando de nuevo. Otro grupo de características religiosas que acompañará a los ya mencionados es uno conocido como Iglesia La Luz del Mundo, fundada en 1926 en Guadalajara, México, por Aarón Joaquín González, quien afirmó haber recibido una revelación divina que lo convertía en el nuevo apóstol de Jesucristo, y que a lo largo del tiempo esa figura de autoridad absoluta se heredó como si fuera un linaje sagrado, estableciendo una estructura monárquica donde líderes incuestionables
incuestionable y su palabra adquiere el peso de mandato divino. El crecimiento numérico institucional de este grupo fue extraordinario, con templos en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y una expansión agresiva en la última década en países como Colombia, Brasil y Chile. Hoy declara tener más de 5 millones de fieles, aunque las cifras externas son difíciles de confirmar, pero lo que sí está documentado es la enorme concentración de poder económico y político en torno a sus líderes, así como la capacidad de movilizar a decenas de miles de personas en actos públicos, como quedó registrado en 2019, cuando un homenaje multitudinario en Los Ángeles llenó el Staples Center para celebrar al entonces apóstol Naasón Joaquín García. Sin embargo, detrás de esta imagen de fe y unidad, una red de fiscales, investigadores independientes, periodistas y sobrevivientes han descrito un sistema que opera bajo dinámicas coercitivas profundas, donde el aislamiento social, la manipulación emocional, el control espiritual, la explotación económica y los sexuales son sistemáticos, donde la estructura doctrinal exige obediencia absoluta al apóstol, considerado el único representante de Dios en la tierra, y criticarlo es sinónimo de traicionar la fe al igual que abandonarlo. Para ellos es como condenarse al peor de los castigos en el infierno, cuando el peor castigo en la tierra es que nos toquen la puerta cada rato. Facilitó la construcción de una red de subordinación total, donde en múltiples testimonios recogidos por investigaciones judiciales en Estados Unidos se estableció que jóvenes, principalmente mujeres, eran reclutadas bajo la promesa de servir a Dios a través de la iglesia, y luego, en su proceso divino, serían convertidas en asistentes personales del apóstol, solo que sin libertad para decidir sobre sus cuerpos o su movimiento. En estos grupos se les enseñaba que resistirse a la voluntad y actos del apóstol era como resistirse a los deseos de Dios, y que obedecer era un privilegio espiritual, además de que su dolor era un sacrificio santo, haciendo que esa fórmula de manipulación afectiva y religiosa permitiera que delitos extremadamente graves ocurrieran dentro del marco de la normalidad para quienes vivían bajo esa estructura. Y lo que llevó a la fama mundial a esta organización fue el caso que estalló públicamente en 2019, cuando su regente Naasón Joaquín García, tercera generación a cargo de la iglesia, fue arrestado en California, acusado de abuso sexual de menores, tráfico de personas, producción de y conspiración criminal, cargos sustentados en pruebas y testimonios formales. En 2022 se declaró culpable y fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión, en un proceso que expuso una red cuidadosamente planificada para seleccionar víctimas entre adolescentes dentro de la iglesia, quienes eran aisladas, adoctrinadas y objeto de coerción espiritual y psicológica. Y aquí varios podrían decir que esto está a nivel de otros grupos de los que se habló anteriormente como NXIVM, solo que acá hay diferencias en mayúsculas. En primera instancia, las afectadas eran menores de edad que, al igual que el Opus Dei, la misma organización buscaba, manipulaba y acosaba o explotaba para beneplácito del regente, encargado o líder. Y en segunda instancia, la reacción interna después del arresto, ya que en lugar de cuestionar la estructura, miles de miembros salieron a defender públicamente al líder. Afirmaron que era víctima de persecución injusta y que su encarcelamiento formaba parte de una prueba divina. Esa reacción evidencia un nivel extremo de fidelidad emocional que sobrepasa cualquier análisis racional y muestra algo que será un condicionante para el resto del video. Cuando la devoción reemplaza la capacidad de crítica, la organización adquiere características casi absolutistas, y todos quienes están adentro van perdiendo el sentido del yo, hasta un punto que es irrecuperable y no se tiene casi personalidad. En esta parte del video quiero agradecer a una invitada que ha querido contarme su historia y compartirla para este video, así que espero que apoyen toda la investigación y no haya desdén con lo que se comentará a continuación, así que pido completo respeto. Bueno, aquí estamos con Core. Ella ha sido integrante de una secta hace un tiempo. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Core y trabajo en el internet, hago guiones y soy artista y tengo un canal de gameplays. Y ahorita pues me están entrevistando en el canal de Tocino porque fui miembro de una secta, como él dice. Entonces vamos a hablar sobre eso porque pues no es ningún secreto para la gente a mi alrededor que yo pertenecía a una secta y pues hoy vamos a profundizar más en eso, ¿no es así, Tocino? Sí, de hecho hay unas Mm, preguntas que te queremos hacer. va, va, va. De todas formas, si hay algo que no quieras responder, pues
nos lo dices, no hay ningún problema. Ujú. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, para empezar con esto, quisiera que nos cuentes cómo fue tu experiencia en esta secta en la que estuviste, cómo era el día a día, qué cosas te mostraban, te querían imponer desde que te uniste o qué recuerdos tienes de esta. Bueno, en primer lugar, no es como que yo conscientemente me hubiera unido a una secta. Yo tenía 3 años de edad o menos cuando a mí mi familia, uno de mis progenitores me metió ahí porque pues su familia, mis tíos y mis abuelos estaban ahí. Entonces a mí me metieron sin consultarme. Digo, ¿a quién le va a consultar nada a un niño, a una niña de 3 años? Y al principio lo único que yo empecé a resentir fue que no festejábamos la Navidad. Y es que yo recuerdo que a ver, no tengo recuerdos muy nítidos de cuando tenía 1 o 2 años, pero todavía recuerdo que cuando estaba en el kinder, cuando iba a empezar el kinder, como que había adornos navideños y mi familia los quitaba en la casa, pues, porque uno de mis progenitores sí era de la secta y el otro no. Entonces, como que sí había conflictos y yo es lo que más recuerdo. Creo que es mi primer recuerdo acerca de la secta y que obviamente a mí no me gustó porque incluso cuando yo no entendía tampoco bien qué era la Navidad, pues a mí me gustaban los adornitos y el ambiente. Eh, Conforme fui creciendo, fue gustándome menos, empecé a sentir más restricciones. ¿Por qué? Porque era ir a los cultos varias veces por semana, por varias horas. Teníamos que salir también a predicar, teníamos que estudiar la Biblia, teníamos que estudiar las publicaciones que la misma secta nos vendía. Y era difícil, era muy aburrido. Insisto, o sea, estoy hablando de que estaba en el kinder cuando pasó eso. Entonces, puede, mucha gente podrá decir, bueno, eso no es tan grave. Pero a mí lo que empezó a traumatizarme o a corromperme por algo, pues sí, fue una corrupción la que me hicieron, fue que los cultos, estas personas, estos pastores se enorgullecían de que los cultos no estaban divididos en para adultos o para niños. O sea, los niños tenían que escuchar los cultos que eran para los adultos y la agrupación de personas que a mí me tocó, porque está como por congregaciones, por grupos, estaban muy obsesionados con los genocidios, con crímenes, con cosas muy violentas, porque ellos decían que toda esa violencia era porque el diablo estaba en el mundo. Entonces, si uno salía de su organización, pues iba a estar expuesto a todo eso. Pero incluso aunque uno estuviera dentro de la organización, podían pasarles esas cosas. ¿Y qué eran esas cosas? Por ejemplo, yo de los primeros discursos que recuerdo, insisto, yo tenía como 3 o 4 años cuando esto pasó. Y lo recuerdo muy bien porque no entendía muchas de las palabras. Uno de los pastores en su discurso habló sobre una mujer que fue violada en grupo y pero fue muy gráfico, fue exageradamente gráfico. Entonces yo pues me quedé helada. Y yo veía a los adultos a mi alrededor, incluso después, años después le pregunté a mi progenitor, ¿por qué no te parecía malo que los niños estuviéramos escuchando esas cosas tan horribles? Y decía, bueno, es que como era todo en el contexto de Dios, pues uno decía, ay, es que sí hay mucha maldad, pero Dios siempre es la salvación. Y es como que, pues a mí me traumó. Yo todavía tengo comezón en ciertas partes de mi cuerpo cuando recuerdo ese discurso. Y empeoró, o sea, no fue un discurso, fue de que a lo largo de mi vida dentro de esa organización, estos pastores estaban tenían una hiperfijación con este tipo de temas. Pasó lo de Sarajevo, pasó lo de Ruanda, pasó están obsesionados con los nazis y el holocausto y cosas así. Entonces, eran exageradamente gráficos al momento
de mencionar estos eventos. Y yo creo que esos son los recuerdos más feos, o sea, aparte del aburrimiento, parte de la obligación que tenía que hacer todo lo del culto, tenía que cantar, tenía que vestirme de cierta manera, no se me permitía tener amigos, no se me permitía, ya más grande, pues, o sea, adolescente o preadolescente, o joven, no se me permitía tener novio ni nada de eso. Y otra cosa que también me daba mucho asco es que yo sentí mucho acoso desde los 8 años, sobre todo. A lo mejor antes hubo, pero no lo noté, pero desde los 8 años, sobre todo a las mujeres, era como que, ay, la hermanita, qué bonita está para presentársela al hermano fulano. Y el hermano fulano era un tipo de 30 a 40 años, ¿no? Entonces yo me fijaba que allí era muy común que chicas muy pequeñas de 14, 15, 16 años ya las casaban con hombres muy mayores, de 35 para arriba, hasta de 60 años. Entonces era como que, como yo era de baja ralea, pues, o sea, porque había jerarquías, pues yo era vista más bien como un trofeo, ¿no? Como decía, ay, pues es una niña, es virgen y pues a ver a qué hermanito le toca. Ok, bueno, sí es horrible como todo lo que hemos estado viendo anteriormente en el video, pero llegado a este punto en el que, bueno, nos puedes dar esta charla, supongo que llegó un momento en el que te diste cuenta de todo esto, te llegó el momento de tu revelación. ¿Cómo decidiste, o sea, cómo te diste cuenta de esto y cómo decidiste salirte? Yo me di cuenta de que estaba en una secta muchos años después de que yo salí de la secta. O sea, Ok. no fue que yo supiera que estaba dentro de un culto coercitivo de lavado mental. Ujú. Fue más bien de que yo me sentía muy incómoda con muchas cosas. O sea, em, salí de ahí cuando tenía unos 18 años y Ok. no salí por mi cuenta. Mi familia directa y yo salimos juntos. Yo pensaba que yo me iba a quedar ahí toda la vida, o sea, yo nunca tuve el valor como para decir, ay, algún día voy a salir de aquí. Jamás, o sea, yo pensé que yo ahí me iba a pudrir, pues, porque yo tampoco me quería casar. Te digo, mi familia y yo éramos de baja ralea dentro de la organización, justamente porque uno de mis progenitores no era parte de la secta, entonces siempre nos regañaban por eso, ¿no? Ay, es que tu progenitor no es de la secta, digo, no es de la organización. Entonces, ustedes están manchados, ¿no? No son suficientemente buenos hijos, no son suficientemente buenos, buen cónyuge, por ejemplo, le decían a mi otro progenitor. Y yo nunca supe que estaba en una secta. Yo me tragué con todo y papas y sin contexto todo lo que me decían. Y a mí lo que me ayudó a salir adelante fue la cultura pop, porque una de las cosas que más te prohíben es que veas películas, que veas caricaturas, que escuches música. Entonces yo era muy asidua de a escondidas ver o leer cómics o cosas así. Entonces yo ahí aprendí muchas cosas y sí me da vergüenza decir que yo duré mucho tiempo enajenada porque a mí me metieron la idea de que todo era real, de que Dios y el diablo eran reales, de que existían cosas sobrenaturales, de que existían los fantasmas, existían los duendes y eran Satanás y cosas así. Entonces, como a nosotros, pues a mí me prohibían mucho ver, por ejemplo, anime, que el anime trata muchos temas así. Yo decía, bueno, pues esto es real. Entonces, me acuerdo que para mi edad no era adecuado que viera un anime que se llamaba Devilman. Y me acuerdo que ese anime me abrió mucho los ojos y dije, bueno, pues si Akira Fudo pudo fusionarse con un demonio y conservar su corazón humano y luchar a favor del bien, pues yo también puedo hacer uso de lo que mi religión dice que es malo para hacer el bien. O sea, yo me sentía como con ese poder, ¿no? Pero pues siempre fue ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de miedo, de que algo horrible me iba a pasar. Y a mí me llegaron a decir, tanto mi progenitor como los pastores o las personas, es que tú eres demasiado rebelde, tú no vas a estar en el paraíso, tú no vas a, tú vas a ser destruida. Entonces, si no,
rectificas tu camino, porque a veces me cachaban viendo caricaturas o algo, ¿no? Vas a ser destruida. Y yo decía en mi interior, bueno, pero es que no sé, ¿qué prefiero? Vivir sometida todo el tiempo o al menos ser libre en mi pensamiento. Y te digo, eso fue cuando yo estaba en la primaria, ¿no? O sea, era muy inapropiado que yo pensara en todas esas cosas, porque era una niña. Y yo dije, no sé, un día resolví que prefería ser destruida. O sea, que de todos modos nunca iba a ser suficiente para Dios, nunca iba a ser suficiente para mi familia, nunca iba a ser suficiente para nadie. Y nadie me iba a querer, entonces dije, bueno, voy a hacer lo que me gusta. Voy a tratar de irme por el camino de, 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 de disfrutar esta vida, pues. Aunque en la siguiente me jodan, no sé. Ujú. Y, insisto, tenía como 8 años, o sea, Claro, era claro. mucho que asimilar. Ujú. Entonces, digo, yo nunca salí por mi cuenta. Mi familia y yo salimos, y aún así cuando salimos, hay un término en inglés que le llaman POMI, mentalmente adentro. Oh, ya. A mí me pasó eso, a mí me pasó eso. Sí, porque hay gente que es al revés, que está físicamente adentro, PIMO se llama, que está físicamente adentro, pero mentalmente está afuera. Yo no, yo salí de ahí físicamente, pero todavía duro, o sea, sí, tenía 18 años, pero yo hasta los 30 y tantos años, bueno, justamente hasta el año pasado, antepasado, hasta finales del 2023 fue cuando yo logré salir mentalmente de esa secta. Pero me dices, ¿no? O sea, saliste con tu familia. Esto Sí. quiere decir que sí llegó un momento, bueno, tú me has dicho que te llegó a incomodar y que tú te querías salir, pero llega un momento, supongo, en el que tu familia también se da cuenta de esta incomodidad, o sea, también les llega a tocar a ellos. Tampoco salimos por una cuestión de decir, estábamos en una secta, salimos porque en ese momento pasamos por un momento difícil económicamente Ujú. y necesitábamos trabajar. Entonces empezamos a dejar de ir a los cultos, empezamos a dejar de predicar, a dejar de estudiar porque teníamos que trabajar, teníamos que sobrevivir. Y los hermanitos nunca nos ayudaron. Entonces uno de mis progenitores dijo, ¿sabes qué? No puedo estar sirviéndole a Dios cuando no puedo, no podemos salir adelante económicamente. Entonces vamos a sobrevivir, pues con miras de regresar, ¿no? Porque tampoco Ya. los miembros del culto nos tendieron la mano. Es importante decir esto porque una de las cosas que te venden en esta religión, a ver, no voy a decir en qué secta estuve porque tiene muchísimos simpatizantes, Ujú. pero te dicen lo mismo, te bombardean de amor, te dicen que todos se dan la mano, que si necesitas ayuda te van a ayudar, puedes contar con ellos, pero pues lo cierto es de que si estás atravesando por un mal momento como nos pasó a nosotros, pues no te van a ayudar para nada. Y Ujú. realmente no tienen la obligación de hacerlo. Eso pasó. Te digo, no salimos por ideología, salimos por necesidad. Que en la secta se te enseña que así sea tu padre, tu madre, tus hermanos, tu mismo esposo o esposa, si no creen en Dios, si no están dentro de la secta, pues sí, de la religión, Ujú. no son buenas personas, entonces tienes que alejarte de ellos. Porque amigos y familia solo la que están dentro. Por eso les llaman hermanos, ¿no? Y creo que eso pasa en muchas sectas, de que, ay, el hermanito y la hermanita. Tengo una opinión al respecto sobre ese término que me choca, pero bueno, es tema de otro, eso es otro tema. No, nunca tuve amigos dentro de la secta. Eran personas muy desagradables y Ya. nunca me cayeron bien. Y no podía tener amigos fuera de la secta. Entonces una de las primeras cosas que te hacen es romper hacer que rompas con tus redes de apoyo. En mi caso, que a mí me metieron desde los 3 años, pues ni siquiera tuve la oportunidad de tener redes de apoyo. Y bueno, ya algo más actual, ahora que ya estás fuera de todo esto. ¿Cómo sientes tu vida? Supongo que bastante diferente, para bien, para mal. ¿Te ha dejado algún trauma? Algo que hasta ahora recuerdes que no puedas sacarte del pecho.
Pues mira, he ido al psicólogo. Ujú. Em, Me ha ayudado un poco porque francamente no hay muchos psicólogos que puedan atender este tipo de casos. Otra cosa, sí, sí, definitivamente tengo secuelas de todo. Una de esas secuelas es que, te digo, apenas hace un poquito más de un año fue que sentí que salí por fin de la secta, porque desde que salí físicamente hasta que te gusta, pasaron como 20 años. Yo en esos 20 años me sentía temerosa, me sentía todavía sumisa a algo, me sentía todavía avergonzada de qué, de nada, porque nunca hice nada malo. Me sentía culpable. Y fue como que de repente dejar de sentir esas cosas, porque ahí te va, racionalmente puedes decir, bueno, no hice nada malo, estuve en una secta, me dañaron y eso, pero tu sentir es diferente. No, es difícil no dejar de sentir, insisto, ese miedo, esa culpa, es estar viviendo en alerta constante de que... porque es importante hacer un paréntesis aquí. Yo estuve en una secta de corte apocalíptico. Entonces era de que el mundo se va a acabar. Las mujeres no tienen por qué estar estudiando, los hombres tampoco tienen por qué ir a... O sea, eso de ir a la universidad y eso olvídalo porque pues no tienes por qué. Eso de tener demasiados hijos o de casarte y tener familia y eso es como de que pues solo dentro de la organización y poquito, ¿no? Porque en sí todos tus recursos económicos tienen que ir a la obra de Dios, no Ok. a tu familia. Entonces nos enseñaron mucho a vivir al día, a ser paranoicos. Y por ejemplo, yo en la actualidad, yo siento que no puedo tener cosas para mí, ¿sabes? O sea, como que las cosas materiales no siento ningún tipo de apego a ellas, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido de que decir, ay, quiero comprarme, por decirlo, voy a decir así, X. Ay, me gustaría comprarme un auto, ¿no? Mm, ay, ¿para qué? Y es como que, ¿cómo para qué? O sea, se supone que ya no creo que el mundo se va a acabar mañana o... Porque, como decía, nadie sabe el día o la hora. Este, Y es como de que no puedo hacer planes, no puedo tener un plan de vida a mediano o a largo plazo. Bueno, ahora sí ya puedo. De hecho, por eso me hice youtuber. ¿A dónde caí? Vean, por eso las sectas son malas, gente. Sí. Sí, Es que no sé qué es peor, si la secta o YouTube. sí, ¿verdad? Vamos a hacer la nuestra propia. Se puso muy tenso y mira, a ver, yo jamás me burlaría de otras personas en la misma situación que yo, pero yo sí puedo burlarme de mí misma. O sea, yo sí puedo decir, yo sí puedo reírme de que, bueno, es feo decirlo, pero yo sí fui abusada. Entonces, no sé, como que puedo tomármelo con cierto humor. No, a lo mejor no está bien, pero eso me ayuda a lidiar con lo que pasó. Este, y aunque no me considero una persona muy graciosa o el alma de la fiesta, de hecho ni siquiera soy una persona sociable, pues estoy muy abierta a reírme de mí misma, ¿no? A reírme de lo que me pasó, de lo que me hicieron, porque al final de cuentas, dentro de lo que cabe estoy bien. O sea, dentro de lo que cabe estoy físicamente completa Ujú. y sé que puedo estar mejor, sé que tengo la capacidad de relacionarme con las personas, mm, de aceptar el cariño de otras personas, de confiar en las personas. O sea, yo puedo hacer eso. A final de cuentas, esta secta no me destruyó fundamentalmente. Hay cosas de las que carezco, cosas que me atrofiaron, pero sé que puedo sé que puedo ser una buena persona, pues sé que puedo ser un ser productivo de la sociedad, ¿no? Sí. Claro, o sea, claro, como dices, ¿no? Siempre, creo que yo siempre he tomado como el humor, la reírse de uno mismo,
ya prácticamente te hace indestructible, pues porque si tú te ríes de tus propios chistes, ya los que vengan de afuera, tú ya misma ya te los hiciste, ¿no? Sí, Y bueno, de todas formas es algo bueno el ser consciente que vas mejorando y ya poco a poco saliendo de eso, de todo lo que has pasado. Pero bueno, creo que eso ya nos lleva a la última pregunta y creo que bastante importante, justamente con lo último que has dicho, y es que a todas las personas que actualmente son parte de o están metidos en contra de su voluntad en uno de estos grupos o de estas sectas y se están dando cuenta de que están siendo manipulados, ¿tendrías algún consejo que darles a todos ellos? si Ok. tienen la oportunidad de hacer algo diferente. Por ejemplo, a mí se me dio la oportunidad de estudiar una carrera. Háganlo. Olvídense de Diosito, olvídense de la doctrina, olvídense de de los pastorcitos y de su familia fanática religiosa. Si tienen la oportunidad de hacer algo y la facilidad de hacerlo, háganlo. No desperdicien salir de ahí de alguna manera, especialmente cuando es algo relacionado con adquirir conocimientos de otras fuentes. Sí, sí, porque a mí algo también que me ayudó mucho fue haber estudiado, fue haber entrado a la universidad. Por fortuna el progenitor que yo tenía ahí en la secta estaba muy de acuerdo con muchas cosas de la secta, pero no estaba de acuerdo con que yo no estudiara en la universidad y tampoco estaba de acuerdo con que yo me casara con una persona exageradamente mayor que yo. Entonces le agradezco mucho eso a mi progenitor de que dijo, bueno, sí tenía planes con para ti, para que te casaras, pero al menos con una persona de tu edad. Dije, bueno, y eso de estudiar también quería que estudiaras. Y es como que, oh, gracias. Gracias por eso, en serio. No, y en serio, o sea, gracias. Digo, ya que hiciste tu chingadera de meterme ahí, pero al menos no terminó de joderme. Y son cosas importantes porque gracias a eso estoy libre. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, siento que me abre la mente y que entre más leo y entre más cosas aprendo, menos culpa y menos vergüenza y menos temor siento con respecto a las enseñanzas que me impusieron. Ujú. Siendo lo último que nos puedes decir, Mm. te agradezco tu participación Gracias a y, ti. y pueden continuar con el video. Hemos llegado a lo que para muchos internautas e investigadores no son nada más que varias de las peores organizaciones de la historia, grupos que se ganaron con toda la fuerza ser llamados sectas y que generaron ya no solo problemas para sus adeptos, sino que también para personas de afuera. Grupos que han pasado a la posteridad como lo peor que puede suceder cuando un gran grupo de personas se desvirtúan de una vida normal y viven en uno de estos credos brutales que dañan y ni siquiera crean. Para empezar con esta parte de la historia, hablaré de una organización responsable de uno de los ataques más devastadores de la historia japonesa moderna, el atentado con gas sarin en el metro de Tokio en 1995. AUM Shinrikyo fue fundada en 1984 por Shoko Asahara, nacido como Chizuo Matsumoto, un hombre que creció marginado por la sociedad y parcialmente ciego desde la infancia, que descubrió muy temprano que podía manipular y controlar a otros mediante una mezcla de carisma, mística y una retórica que combinaba budismo, hinduismo, profecías apocalípticas y ciencia ficción. Su discurso prometía iluminación espiritual y la posibilidad de alcanzar poderes sobrenaturales a través de la meditación, el ascetismo extremo y la devoción absoluta a un líder que afirmaba ser la encarnación viva de un mesías. Lo que ocurrió con esta secta es que con el paso del tiempo se masificó y durante los 80s y principios de los 90s, AUM reclutó miles de jóvenes, muchos de ellos estudiantes de universidades de élite, científicos, médicos e ingenieros. Su discurso fue especialmente efectivo entre quienes sentían que el Japón ultratecnificado había perdido sentido humano y espiritual, algo parecido a lo que pensaba el Unabomber de su sociedad, alguien que por cierto ya tiene video en el canal.
En esa época, la secta no era vista como peligrosa, sino como un movimiento excéntrico pero inofensivo, parte de un ecosistema religioso alternativo y sin mayor impacto político, ya que no estaba tan metida en estos círculos como si lo estaba Soka Gakkai, por ejemplo. Solo que esta percepción estaba a poco de cambiar cuando Asahara comenzó a predicar que el mundo sería destruido por un apocalipsis nuclear iniciado por Estados Unidos y que solo los seguidores leales a AUM serían salvados para reconstruir un nuevo orden mundial, haciendo que la organización dejase de ser una comunidad espiritual y se transformó en una maquinaria paramilitar como pocas que se hayan visto en el primer mundo, empezando porque compraron armas ilegales, instalaron laboratorios químicos, invirtieron millones en tecnología armamentista y comenzaron a experimentar con gases nerviosos como el sarín. En ese proceso empezaron a radicalizarse y a cometer crímenes que la policía no podía asignarles como responsables debido a que se había cubierto muy bien las espaldas. El primer ataque a AUM Shinrikyo fue en julio de 1993, cuando los miembros de la secta rociaron grandes cantidades de líquido que contenía esporas de anthrax desde la cima de su torre en Tokio, solo que por cosas de la vida o por intervención divina, como gusten pensarlo, el plan falló y los vecinos no fueron afectados por el agente nervioso, y solo llamaron a salubridad días después por el olor fétido que provenía del edificio. Tras ese ataque, la secta decidió volverse más extremista y decidió que lo mejor sería el usar agentes nerviosos o neurotóxicos más potentes, encontrando finalmente dentro de un abanico de ideas el gas sarín. Y así el 27 de junio de 1994, la secta llevó a cabo un ataque en la ciudad central de Matsumoto. Este ataque estuvo siendo motivado porque en esa zona vivían unos jueces que estaban haciendo procesos en contra de la secta, pero que aún no habían podido llegar a instancias finales con este grupo, y con el caso en general, lo que le abrió una oportunidad a Shoko Asahara y a sus adeptos de atentar contra estos mismos y todas las personas que vivían cerca. El gas sarín mató a 8 y dañó a 500 personas que estaban cerca a la escena del crimen. Además pasó algo que benefició demasiado a AUM y que las investigaciones policiales se centraron en responsables cercanos en vez de grupos o movimientos que tuvieran la finalidad de llevarse por encima a cuantas personas creyeran necesarias por cumplir sus objetivos, por lo que solo un residente local llamado Yoshiyuki Kowono fue interrogado y señalado como el posible terrorista, haciendo que no lograran implicar a la secta en ese momento. Pero ese no sería el peor de los ataques perpetrados por AUM Shinrikyo, ya que para eso nos debemos remontar al 20 de marzo de 1995, cuando 5 miembros seleccionados por Asahara, Ikuo Hayashi, Toru Toyoda, Kenichi Hirose, Yasuo Hayashi y Masato Yokoyama subieron a diferentes líneas del metro en Tokio en hora pico. Como parte del atentado, cada uno llevaba paquetes de sarín líquido envueltos en papel periódico, papel que perforaron con puntas metálicas antes de bajar de los trenes, y así en pocos segundos el gas nervioso comenzó a expandirse por todos los trenes del metro que pudieron, a 13 personas e hiriendo por lo menos a 6.000 más. Heridos que sufrieron convulsiones, ceguera temporal, parálisis, vómitos, espasmos respiratorios y un colapso neurológico que podía llegar a ser fatal, haciendo que el metro de Tokio, un símbolo perfecto del orden japonés, se convirtiera en un infierno. Además de que la prensa internacional transmitió imágenes de cuerpos en los andenes, equipos médicos improvisando tratamientos y ciudadanos que caminaban sin poder ver, con los ojos quemados por el gas. Tras el ataque, la policía realizó la mayor operación de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial, descubriendo posteriormente uno de los complejos de AUM Shinrikyo donde encontraron armas, montones de productos químicos, laboratorios de armamento biológico e incluso intentos de producción de anthrax para repetir su fallido atentado. Aquí la realidad superó cualquier teoría conspirativa. AUM Shinrikyo estaba construyendo una red científica y militar capaz de producir destrucción masiva en nombre de su líder y sus retorcidas creencias sobre el fin del mundo como algo próximo. Asahara fue arrestado el 16 de mayo de 1995 y más de 200 miembros fueron detenidos al poco tiempo. Un dato curioso es que los juicios duraron más de una década y terminaron con penas capitales para los principales responsables. Por ejemplo, en 2018, Shoko Asahara y 13 de sus altos mandos fueron ejecutados
ejecutados en la horca y otros de sus altos seguidores y adeptos fueron ejecutados el año nuevo de 2019. Con el pasar del tiempo, AUM Shinrikyo cambió su nombre a Aleph y continuó activa en países como Japón y Rusia, donde aún cuenta con cientos de seguidores, además de que variaciones como Hikari no Wa siguen predicando la filosofía de Asahara con un lenguaje más suave, pero con la misma estructura y carga ideológica, solo que ocultándola con fines más propios de la fe en el tema que la ciencia que llevó al caos en la secta, por lo que podríamos decir que la presencia internacional muchos años después de su cese demuestra que las ideas apocalípticas y totalitarias siguen vivas debajo de una nueva fachada. Para los que no entendieron, básicamente en vez de usar gas sarín ahora usan pimienta para cometer sus crímenes. Para finalizar el caso, algo que pocas veces se menciona cuando se habla de AUM Shinrikyo, pero que sirve para entender la sofisticación con la que operaban es el uso que hicieron de la cultura pop japonesa y en específico del anime como herramienta de propaganda y reclutamiento. Durante los años 90 la secta produjo material audiovisual de alta calidad como animación y programas estilo documental que presentaban a Shoko Asahara como un ser iluminado y mostraban un supuesto camino hacia la salvación espiritual a través de imágenes visualmente llamativas y narrativas inspiradas en ciencia ficción y a la estética futurista que promovían en la secta. En estos videos Asahara aparecía volando, levitando o emitiendo luz, atributos que se reforzaban digitalmente para convencer a la audiencia de que poseía poderes sobrenaturales, sumado a que estas piezas eran distribuidas en universidades, ferias de espiritualidad y espacios culturales frecuentados por jóvenes, un público particularmente vulnerable a discursos alternativos en medio de la crisis de identidad que vivía Japón en esa época. Si quieren ver un poco más de esto, pueden buscarlo en YouTube. Siguiendo con otro de los casos más conocidos del Salón de la Infamia, la Orden del Templo Solar es uno de los ejemplos más fuertes del modo en que una organización que se presenta como filosófica, espiritual o esotérica puede transformarse gradualmente en una estructura cerrada, profundamente coercitiva y capaz de inducir a sus seguidores a los actos más extremos, incluyendo la eliminación física de quienes se consideraban amenazas internas y la autoaniquilación colectiva disfrazada de trascendencia espiritual. Su historia se encuentra tristemente entre los episodios más violentos y macabros vinculados a las sectas en la historia moderna. La fundación de la Orden del Templo Solar se remonta al año de 1984, cuando dos figuras carismáticas por aquel momento, Joseph Dimambro y Luke Joret, decidieron unificar sus visiones pseudomísticas en un movimiento que prometía rescatar a la humanidad de un mundo corrupto que supuestamente se aproximaba a su colapso. Joret, un médico homeópata, conferencista motivacional y orador carismático, se convirtió en la cara pública del movimiento, mientras que Dimambro, un personaje mucho más oscuro, se encargó de la estructura interna, las finanzas y el diseño doctrinal de la secta a toda regla. Ambos presentaban a la orden como una organización filosófica inspirada en los templarios medievales, en corrientes esotéricas, en el rosacrucismo. Sí, una secta inspiró a la otra que llevó al extremo sus enseñanzas, y en supuestas revelaciones espirituales enviadas por maestros cósmicos. Su narrativa prometía una transformación espiritual que permitiría a sus miembros participar en una próxima transición dimensional, una suerte de viaje al más allá donde los elegidos podrían renacer en un mundo superior lejos de la corrupción terrenal. Para finales de los 80, comenzaron a captar no solo a seguidores espirituales, sino también a personas económicamente estables, empresarios, figuras públicas y miembros de profesiones prestigiosas, especialmente en Suiza, Francia y Canadá, países desde los cuales se configuró una estructura internacional que le permitía a la orden operar a través de círculos jerárquicos, donde los miembros avanzaban mientras más entregasen dinero, bienes personales y le dieran obediencia absoluta a los líderes, lo que permitía, como en muchas organizaciones de control coercitivo, que la doctrina incluyera una estricta separación entre el mundo interior, supuestamente puro y elegido, y el exterior considerado corrupto y destinado al colapso inminente. La historia de la Orden del Templo Solar como secta cuasi apocalíptica llegó a su punto más oscuro entre 1994 y 1997, cuando la estructura interna de la secta terminó derivando en una cadena de muertes que reveló el verdadero nivel de manipulación psicológica que sufrían sus miembros. El primer hecho delictivo grave ocurrió el 1 de octubre de 1994, cuando Dimambro ordenó el asesinato de Emmanuel Dutoit, un bebé de 3 meses, hijo de 2 miembros del grupo de Maureen Heights en Quebec, Canadá.
El niño fue apuñalado con una estaca y asesinado de forma brutal bajo la idea delirante de que él era el anticristo que impediría el viaje espiritual de la secta hacia un plano superior, siendo este crimen un detonante para ver la capacidad del grupo para romper cualquier límite moral cuando se trataba de recibir a las órdenes del líder, y marcó el inicio de una secuencia de muertes que sobrepasó cualquier ficción. Y apenas unos días después, entre el 4 y el 5 de octubre de 1994, se produjo el primer episodio masivo de muertes rituales en Suiza, específicamente en Cheiry y en Salvan. Allí fueron encontrados 53 cuerpos, muchos de ellos vestidos con túnicas ceremoniales y dispuestos en círculos rodeados de símbolos templarios. Durante años se habló del evento como un suicidio colectivo, parecidos a los que veremos próximamente cometidos por dos sectas, pero las investigaciones policiales y resultados forenses revelaron algo mucho más perturbador. Muchas víctimas habían sido sedadas con tranquilizantes antes de morir, y un porcentaje significativo presentaba heridas de bala, signos de estrangulación y quemaduras post-mortem. Lo que implica que no se trató de una elección voluntaria para todos, sino de una mezcla de homicidios y muertes provocadas bajo coacción, donde algunos miembros fueron asesinados directamente para cumplir con el ritual final de los líderes. Entre los fallecidos se encontraban niños, personas ancianas e integrantes que no tenían la capacidad física de suicidarse por sí mismos. Después de esa masacre, se creyó que la secta había desaparecido tras la muerte de muchos de sus miembros. Sin embargo, más de un año después, el 23 de diciembre de 1995, la pesadilla volvió a repetirse en los Alpes franceses, en la región de Vercors, donde fueron encontrados los asesinados de 16 miembros, incluidos 3 menores de edad, y nuevamente, esta escena revelaba un montaje ritual deliberado con cuerpos acomodados ordenadamente, y evidencias que demostraban que muchos habían sido asesinados previamente y luego incinerados para cumplir con lo que les dictaba la secta. El último capítulo sangriento relacionado a la Orden del Templo Solar ocurrió el 15 de marzo de 1997 en Saint-Casimir, también en Quebec, donde 5 personas murieron dentro de una casa que fue incendiada de manera controlada, mientras 3 sobrevivientes confesaron haber sido instruidos para completar la ascensión a Sirius, el planeta que Dimambro afirmaba al que viajarían después de abandonar sus cuerpos físicos. Los sobrevivientes revelaron que los niños habían sido preparados primero para protegerlos en el otro plano, reafirmando que ninguno de ellos pudo haber consentido voluntariamente en su fallecimiento. Quedando 2 sectas más, quiero agradecer a todos los que se han quedado hasta esta parte del video y decirles que agradecería cualquier interacción donde me comenten su historia y podamos conversar sobre estos temas. La bandeja de los comentarios siempre estará disponible para ustedes, y también mi Instagram. Así que muchas gracias, y llegado a este punto del video, ya no tengo voz. Dentro de la historia de las sectas modernas que han marcado un antes y un después en la memoria colectiva de la humanidad, hay nombres que se han convertido en símbolos de tragedia y fanatismo, y entre ellos ninguno es tan desconcertante y profundamente perturbador como el de Heaven's Gate, un grupo que combinó ideas religiosas, ciencia ficción, misticismo tecnológico y un discurso mesiánico que prometía una salvación extraterrestre a través de la renuncia absoluta al cuerpo humano. El origen de Heaven's Gate se remonta a principios de los años 70 en los Estados Unidos, una época que venía del boom hippie y que atravesaba un montón de cambios en la sociedad americana, origen profundamente ligado a 2 figuras centrales, Marshall Applewhite y Bonnie Lou Nettles, más conocidos dentro del grupo como Do y Ti. Applewhite venía de un pasado marcado por conflictos personales con problemas emocionales y una profunda crisis de identidad después de haber sido expulsado de su rol como profesor universitario por un escándalo relacionado con su orientación sexual, mientras que Bonnie Nettles era una enfermera con interés obsesivo en el ocultismo, la astrología y el espiritismo. Juntos desarrollaron una narrativa en la que afirmaban ser enviados de un plano superior con la misión de guiar a un grupo selecto de seres humanos hacia su evolución final. Algo que describían como abandonar la cáscara biológica humana para ascender a un nivel superior de existencia llamado The Next Level o el siguiente nivel. Durante años, Heaven's Gate se movió por Estados Unidos reclutando seguidores bajo un mensaje que mezclaba la teología cristiana reinterpretada, círculos de ufología y promesas de un renacimiento cósmico a través de su mayor obsesión, el cometa Halley.
Si hay algo que podemos reconocer del caso, es que todo coincidió en un contexto óptimo para esta secta, un momento de la historia donde su discurso coincidió con un momento cultural donde el interés por los extraterrestres, la vida más allá de la Tierra y las teorías conspirativas comenzaba a expandirse en los medios, impulsado por películas, series y literatura que exploraban temas como el fin del mundo y la transformación espiritual. Y teniendo ese contexto, el grupo prometía que quienes se unieran lograrían trascender a través de una evacuación extraterrestre que algún día llegaría en una nave espacial enviada por seres avanzados provenientes del reino del cielo. Y sí, de nuevo estamos hablando de GTA V. Con el tiempo, sus miembros rompieron contacto con sus familias, abandonaron sus trabajos y cortaron lazos con cualquier forma de vida anterior, entregando sus ahorros, propiedades y autonomía emocional al grupo. Las normas impuestas por Applewhite eran estrictas y controlaban desde la apariencia física hasta los pensamientos internos más íntimos, así que la alimentación, el sueño, la conversación, la ropa, el lenguaje corporal y hasta la capacidad de sentir afecto por otra persona fueron convertidos en herramientas de control absoluto, ocasionando que la vida dentro del grupo se convirtiera en un entrenamiento constante para abandonar todo lo humano. Con el paso del tiempo, la muerte de Bonnie Needles, esposa de Applewhite, en 1985 por un cáncer ocular que inclusive había sido tratado en 1983, pero de nada funcionó, aceleró la construcción de una visión apocalíptica dentro del grupo. Applewhite ya no hablaba de ascender vivos a una nave espacial, sino de que la única forma real de completar la misión era abandonar el cuerpo humano a través de la muerte física. Según su retórica delirante, la muerte sería un proceso de transferencia hacia un nuevo vehículo no biológico y la subida literal a una nave extraterrestre que esperaba a los elegidos. Y fue entonces que encontraron el símbolo perfecto para justificar este desenlace, el ya dicho cometa Halley, descubierto en 1995, cuya aproximación a la Tierra en 1997 generó una ola de fascinación mediática y la teoría pseudocientífica para la secta significó su decisión más fuerte, la de suicidio fechas de paso del cometa porque creían que Needles estaba en una nave espacial detrás del cometa esperándolos. ¿Qué carajo? Y así el 26 de marzo de 1997, la policía del condado de San Diego descubrió 39 cuerpos detrás de la mansión alquilada de Heaven's Gate en el rancho Santa Fe, California, todos vestidos de la misma forma, sudaderas negras, pantalones deportivos tipo jogger, zapatillas negras Nike Decade y un parche que decía Heaven's Gate Away Team. Un guiño traumatizante a Star Trek. El ritual se llevó a cabo en grupos, consumiendo una mezcla letal de barbitúricos, vodka y asfixia asistida con bolsas plásticas. Applewhite fue uno de los últimos 3 o 4 en morir, y junto a los últimos miembros del grupo se encargaron de acomodar los cuerpos ordenadamente antes de quitarse la vida, en espera de estar próximos a su nave. Después de que los cuerpos fueron retirados de la mansión en Rancho Santa Fe y las imágenes comenzaron a circular por las cadenas de televisión, el mundo intentó comprender cómo 39 personas, adultos preparados, profesionales, estudiantes, músicos, programadores y padres de familia, habían terminado entregando su vida a un delirio apocalíptico que prometía ascender a una nave espacial escondida detrás de un cometa. Las primeras investigaciones policiales sugirieron un suicidio colectivo voluntario, pero con el tiempo se reveló que había una presión psicológica abrumadora que anulaba completamente cualquier posibilidad de consentimiento real. Además, muchas de las cartas dejadas atrás mostraban un grado absoluto de adoctrinamiento, donde los miembros agradecían la oportunidad de morir y se disculpaban por no haber podido convencer a más personas de unirse. También se encontraron muchas cintas y algunos objetos muy densos que acompañaban a su idea de morir para irse por las estrellas. Sin embargo, lo más inquietante del caso surgió después de las muertes, cuando se supo que mientras el mundo conocía el horror del ritual final, Heaven's Gate seguía vivo en internet. Una parte inquietante y casi surreal del legado de la secta fue descubrir que poco antes del suicidio masivo, Applewhite había instruido a 2 miembros que se encontraban fuera de la casa para continuar con el proyecto digital del grupo y mantener su presencia en línea. Heaven's Gate fue una de las primeras sectas en utilizar internet como herramienta de reclutamiento y propaganda durante los años 90, con una página web construida por sus propios seguidores donde se ofrecían textos, videos y explicaciones sobre su supuesta misión extraterrestre. Algo parecido a lo que hizo AUM Shinrikyo con el anime de su líder. Jonestown es hablar del punto más extremo al que puede llegar la manipulación psicológica colectiva y del ejemplo más devastador de cómo una secta es capaz de borrar el instinto básico de supervivencia en cientos de personas
al mismo tiempo. En este punto me permitiré dar algo de mi opinión, y es que no hay ninguna tragedia dentro del estudio de los grupos coercitivos que se acerque al impacto emocional y hasta global de lo que ocurrió el 18 de noviembre de 1978 en la selva de Guyana, cuando 918 personas murieron en la masacre vinculada a una secta religiosa en la historia moderna, incluyendo 304 niños, muchos de ellos obligados físicamente a ingerir cianuro por el deseo de un pastor que sintió que lo perdió todo cuando mandó a matar a varias personas. Pero ya llegaremos allá. Jonestown es la evidencia irrefutable de que cuando un grupo queda aislado del mundo y la palabra de un líder se transforma en una ley sagrada, la razón humana desaparece y se vuelve nada más que un rebaño que busca saciar la necesidad de atención del líder y cumplir a rajatabla lo que él diga. Para entender cómo un final tan brutal fue posible, es necesario retroceder a Estados Unidos a finales de los años 60 y a principios de los 70, una época marcada por tensiones raciales que devenían de casos como el asesinato de Martin Luther King, violencia política, la desconfianza hacia el gobierno tras Vietnam, la crisis de los misiles, Watergate y el surgimiento de nuevas espiritualidades que buscaban llenar el vacío social que la religión tradicional ya no lograba sostener. En ese contexto apareció Jim Jones, un predicador carismático, nacido en Indiana y obsesionado desde niño con el poder, la religiosidad teatral y la idea de convertirse en una figura mesiánica. Jones fundó en 1955 el movimiento llamado el People's Temple, una organización que inicialmente se presentó como progresista y revolucionaria debido a los tintes comunistas de Jim Jones y de muchos de sus feligreses, organización que se mantenía con un discurso que denunciaba el racismo, la pobreza, la corrupción política y la injusticia social, rehabilitación de adictos y ayuda para ancianos y personas sin hogar, por lo que para miles de estadounidenses marginados, el Templo del Pueblo fue la primera institución que les dio dignidad y pertenencia. Ya con eso ya empezamos mal. Y ese fue el truco más efectivo. Jones no construyó su poder sobre la violencia explícita, sino sobre la esperanza de un mejor mañana. La fe vino después. Predicaba igualdad racial en una época donde aún se venía la segregación. Prometía una familia espiritual donde nadie sería abandonado. Hablaba con intensidad y lloraba en el púlpito. Transformaba cada sermón en una experiencia emocional desbordada que hacía que la gente sintiera que estaba ante un líder verdaderamente escogido por Dios. Pero detrás de esa fachada luminosa se escondía un mecanismo del control rígido, obsesivo y profundamente manipulador. Jones utilizaba el miedo y el chantaje emocional como herramientas centrales. Por ejemplo, obligaba a sus seguidores a confesar públicamente sus pecados reales o inventados, registraba sus secretos más íntimos y los utilizaba para someterlos. Rompía lazos familiares bajo la idea de que la familia biológica es el enemigo del progreso espiritual, vigilaba y castigaba cualquier disidencia y aseguraba que fuera del grupo, del gran templo del pueblo, solo existía corrupción y sufrimiento. Con el tiempo y a medida que el movimiento crecía, Jones empezó a obsesionarse con el control total de sus miembros, generando situaciones como que los castigos físicos se volvieran frecuentes, así como las amenazas de muerte para aquellos que pensaran en abandonar el grupo. Las reuniones se transformaron en sesiones interminables donde se ensayaba un ritual macabro conocido como Noches Blancas, simulacros de suicidio colectivo en los que Jones decía que el gobierno o los enemigos externos estaban a punto de destruirlos y que la única salida honorable era la muerte en conjunto. Muchos lloraban, temblaban o colapsaban, pero al final Jones revelaba que era una prueba de lealtad, sin saber sus adeptos que solo estaban ensayando el que sería su tétrico final algún tiempo después. En medio de todo este proceso de radicalización y de que la psicosis de Jim Jones le ganara terreno a su deber como pastor, él y otras personas empezaron a idear cómo sería su tierra soñada, todo mientras las críticas públicas crecían y Jones comenzó a sentir persecución real e imaginaria por parte de medios, enemigos políticos o simplemente gente que buscara destruir su secta, temiendo investigaciones policiales y escándalos por abuso físico y sexual. Decidió retirar a sus seguidores del país para escapar del escrutinio público, y así en 1977 trasladó a cientos de integrantes del Templo del Pueblo a un enclave aislado en la selva de Guyana, cerca de la frontera con Venezuela, un lugar que bautizó como Proyecto Agrícola del Templo del Pueblo.
pero que siempre ha sido conocida como Jonestown. Supuestamente un paraíso autosuficiente donde construirían una sociedad perfecta lejos del capitalismo y del odio racial de Estados Unidos. El tema es que lo que encontraron al llegar muchos adeptos de la secta fue una prisión disfrazada de utopía. Jonestown no era un paraíso tropical, sino un asentamiento precario construido en medio del calor extremo, enfermedades, vigilancia armada y trabajo forzado. Los miembros del grupo trabajaban jornadas extenuantes bajo el sol y vivían en barracas hacinadas, sometidos a hambre, castigo físico, confiscación de pasaportes, controles de lectura, privación del sueño y altavoces que transmitían discursos de Jones las 24 horas del día. En este punto, se podría decir que la paranoia se convirtió en el corazón de la comunidad. La propaganda interna aseguraba que el mundo exterior quería destruirlos y que cualquier intento de fuga significaba una traición castigada con la muerte. El punto de quiebre llegó cuando familiares de miembros retenidos contra su voluntad solicitaron ayuda al gobierno estadounidense y en noviembre de 1978 el congresista Leo Ryan viajó a Jonestown acompañado de periodistas y familiares para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos. Al principio Jones actuó con cordialidad, pero todo se rompió cuando varias personas se acercaron sigilosamente a Ryan para pedirle ayuda para poder escapar, a lo que el congresista prometió sacarlos y organizó su salida en una pequeña pista de aterrizaje en Port Kaituma, pero antes de despegar, un grupo armado enviado por Jones, quien se enteró de la traición de varios de sus miembros en busca de su libertad, abrió fuego contra ellos, asesinando a Leo Ryan en el acto y cebándose con su cadáver, además de quitarle la vida a 3 periodistas y un miembro del grupo que intentaba huir. Después del ataque, Jones reunió a toda su comunidad en el pabellón central y anunció que ya no había retorno, que el gobierno estadounidense enviaría tropas para torturarlos y separarlos, que los niños serían llevados a campos de concentración y que la única salida era la muerte colectiva, por lo que esta vez no era un simulacro o una prueba de fe. La verdadera noche blanca había llegado y el fin de la congregación sería esa misma noche. You'll regret it this very day if you don't die. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. Aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Go to sleep. That's what death is, sleep. Whatever, I'm tired of it all. I'm ready to go. If you tell us we have to give our lives now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the sisters and brothers are with me. Las víctimas murieron en cuestión de minutos, entre convulsiones y asfixia. La escena fue tan desgarradora y sádica que algunas madres fueron obligadas a sostener a sus hijos mientras agonizaban ambos. Otros que intentaron resistirse fueron asesinados de un disparo y cuando todo terminó, 918 cuerpos yacían en el suelo, muchos abrazados unos a otros, cubriendo el suelo de la selva en una de las escenas más devastadoras documentadas en la historia. Jim Jones fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza, aunque hasta hoy se discute si fue suicidio o una especie de asesinato asistido. Jonestown siempre ha generado una especie de debate, uno que empieza con la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que 918 personas aceptaran morir así? Y la respuesta sigue siendo incómoda y realmente solo hace peor el tema, porque la verdad es que todas esas personas ya estaban muertas mucho antes del 18 de noviembre de 1978. Esas mentes y almas habían perdido su identidad en nombre de una causa supuestamente superior, demostrando que cuando no queda esperanza ni mundo afuera, la vida deja de tener sentido. Jonestown es la peor secta que jamás ha existido, y espero que por bien de la humanidad sea la peor que existirá en todo lo que nos queda como sociedad y vida. Me aterra quedarme pensando que tal vez en un futuro no muy lejano alguien logre superar esta u otras historias de las que comenté a lo largo del video, porque sé que hay seres humanos buenos, pero también están personas que aman sentirse superiores a los demás y poder controlarlos. Finalmente, los invito a formar parte de mi propia secta, donde la membresía es bastante barata, y también agradezco a todos los miembros que apoyan el canal, especialmente a Connie, Mada, Sir Vlad, Pug, Nani, Bonnie, Sao Sao, Angelol 30HZ, Brunolder, Juru Corby y Ale Tears, que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten lo que sea para que les dé un corazón. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyan el sueño y a la secta, y nos vemos en la próxima.